Muy buenos días, mi nombre es Yoli Peñalosa. El día de hoy me correspondió exponer y vamos a hablar sobre el tema de el lenguaje y el habla y los tipos de comunicación verbal y no verbal. Bueno, a través de las referencias bibliográficas y a través de todas las explicaciones, ya sea por videoconferencia o CIPAS, pudimos, pudimos conocer los conceptos y las diferencias eh, que está relacionado con los tipos de comunicación verbal y no verbal, asimismo como el lenguaje y el habla y cuáles son las diferencias entre el lenguaje y el habla y algunos ejemplos que explicaremos a continuación. El objetivo de esta exposición y de esa actividad es diferenciarlos, el lenguaje y el habla, conocer los tipos de comunicación verbal y no verbal. Eh, También en este tema podemos incluir de alguna manera el lenguaje de señas colombiano que utilizan las personas con discapacidad, ya sea auditiva, visual incluso, bueno, más auditiva y del habla. Bueno, entonces vamos a entrar en lleno con el tema, las diferencias del habla y el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, cualquier cosa, pero es algo que todos los seres humanos tenemos, ya sea de diferentes formas, con lenguaje de señas, hablando como lo estoy haciendo yo, o bueno, en diferentes escrita, bueno. El habla es la manifestación oral de la lengua, por ejemplo, de signos orales o escritos mediante la palabra hablada o escrita. Es la facultad que tenemos de hablar o de comunicarse con palabras. Sí, utilizamos palabras, pero teniendo en cuenta que utilizamos diferentes lenguas, como nosotros los colombianos utilizamos la lengua española, en Brasil la portuguesa y en diferentes países utilizan otros idiomas, ¿sí? Entonces, bueno, hay una frase que me llamó mucho la atención y dices como el habla no existiría sin la lengua, sin la lengua. Es muy importante. Bueno, más adelante y a terminar esta exposición vamos a entender el porqué de esa frase. El habla no existiría sin la lengua. Entonces, la lengua es la base de todo eso, de la comunicación, de la expresión y en fin. Bueno, los trastornos del lenguaje que pueden presentar nuestros niños y niñas son problemas con algunos sonidos o palabras y oraciones mientras el niño o la niña esté aprendiendo. Se le va a dificultar. Bueno, hay dos tipos para explicarlos mejor y es el receptivo, el cual está el trastorno de pérdida auditiva, ya sea total o de mediana capacidad. Pues no escuchan en su totalidad, pero de pronto entienden algunos sonidos o algunas palabras. Entonces, para entender lo que dicen, no escuchan lo que le dicen, no escuchan las palabras y no entienden el significado de las palabras, ¿sí? El lenguaje expresivo se les dificulta hablar, se les dificulta expresar algunas palabras, se les dificulta combinar las palabras y esto se llama el retraso del lenguaje. Hay una enfermedad que está relacionada con esto que se llama la afaxia, que es la lección cerebral, por lo tanto se ve afectado con el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro, se ve afectado por este trastorno y es recomendable e importante que el patólogo, que es el médico encargado, especializado para tratar a los niños con esos problemas del lenguaje, eh, los evalúe y determine el tipo de problema del lenguaje y habla que tienen. Los trastornos del habla son la dificultad para formar sonidos específicos en el cual el niño presenta tartamudeo, balbuceos y se le dificulta el habla.
Entonces hace parte, em, cuando un niño tartamudea y no es capaz de pronunciar bien las palabras, eh, tiene un trastorno del habla. Puede, y bueno, hay que evaluarlo, como lo dijimos, por el médico. mm, para que, bueno, yo tengo un caso en mi sobrino y se le dificulta para hacer algunas palabras, pero tiene un problema en la lengua y pues hay mucho más cosas que están relacionadas con el cerebro. Es algo ya mucho más profundo. Para esto existen terapias, un tipo de cosas. Bueno, los tipos de comunicación que tratamos en este tema son cuatro. Bueno, los ejemplos, bueno, son cuatro. El oral, por ejemplo, es una conversación, un grito. Ese tipo de comunicación que de pronto, si yo tuve otra compañera y estamos hablando, es un tipo de comunicación. El libro que está escrito, el escrito que es en libros o cartas. El mímico es sobre los gestos corporales y movimientos, pues todos los seres humanos lo usamos, pero es más usado en las personas con discapacidad auditiva, o discapacidad del habla. Entonces utilizan más los gestos y los movimientos corporales. El pictórico son los visuales sensoriales, dibujos en la leja de piedra, pictogramas, jeroglíficos. Eso hace más, desde mi punto de vista, o museos. Es algo que representa algo, es algo que representa de pronto, que podemos con ese jeroglífico, con ese pictograma, podemos entender, podemos leer, podemos, a través a través de la visualización que nosotros le damos, podemos obtener algún significado, algo que nos produzca conocimiento de alguna manera, o conceptos. Bueno, por último, las conclusiones. Las conclusiones, bueno, vamos a hablar y vamos a concluir. Podemos concluir que el lenguaje se construye de signos, por ejemplo, las señales de tránsito. Además, podemos concluir que a través del curso del programa, por ejemplo, sobre el lenguaje de señas colombiano para personas con discapacidades, algunas de es algo que todos los niños que tienen discapacidad auditiva o receptiva del lenguaje pueden usar el lenguaje de señas colombiano con personas con ese tipo de discapacidades o de trastornos. El habla podemos definirlo teniendo en cuenta de acuerdo a la lengua, a la cultura o especialmente la nacionalidad como español, francés e inglés o como se identifica una sociedad, una comunidad, un país o de personas ya sea por su cultura, ejemplo los indígenas. Bueno, entonces esa es la explicación a la frase que presentamos anteriormente. Sobre el habla no existiría sin la lengua. Es muy importante la lengua como base de la comunicación. Bueno, muchas gracias. Eh, mm,